Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que bien. Eh, pues primero lo primero, vamos a presentarnos. Mi nombre es Edgar Sajid Hinojosa Sánchez. Yo voy a ser su profesor de ética, la cual se va a dar martes y jueves de 9 a 10 y media. Primeramente, ya subí a la plataforma los dos temarios porque está dividido entre carreras y en algunas unidades obviamente los temas son diferentes. Eh, Primero, la forma de evaluar, cuál va a ser también. Obviamente son 3 parciales en los cuales se va a calificar 40% de la calificación del primero, segundo o tercer parcial con examen, 40% tareas que yo deje y 20% asistencias. A diferencia del tercer parcial, donde en el tercer parcial, en vez de tareas, ustedes tienen que presentar un trabajo final. ¿Cómo va a ser ese trabajo final? Del temario, ¿sí?, van a escoger un solo tema, no una unidad completa. ¿Ok? Vienen entre 6 y 8 unidades. De cada unidad viene dividida, ¿sí?, en temas, y de ahí van a escoger uno solamente, no van a escoger toda la unidad. ¿Ok? ¿Qué van a hacer con este tema? Obviamente pues lo van a desarrollar. Este trabajo, ¿qué debe de tener como características fundamentales para calificación? Primeramente, datos de identificación, su nombre completo, a qué escuela pertenecen, asignatura y el nombre del tema. ¿Ok? Una breve introducción. Breve, estoy hablando entre 30 y 50 palabras nada más. Muy breve, ¿por qué? Porque mientras alguien más rápido sepa de qué se trata el tema, ¿sí?, por qué se está abordando o para qué, mucho mejor. Y ya después el desarrollo de dicho tema, que será entre 5 y 10 cuartillas, 5 o 10 minutos, te les digo por qué, 5 o 10 diapositivas. Después de eso, muy importante, sus conclusiones. ¿Ok? No se les vayan a olvidar sus conclusiones. ¿Ok? Porque ha habido personas que después no me las ponen y obviamente pues eso le baja a la calificación. Y por último, no menos importante, la bibliografía, las fuentes, de dónde se basaron, en qué. ¿Ok? ¿Por qué les dije 5 o 10 minutos? Porque lo pueden presentar en video o en audio. Ya lo han presentado algunos compañeros. El chiste es que ocupen ustedes la herramienta o la plataforma en la cual se sientan más cómodos. ¿Ok? De hecho, una compañera hace 2 cuatrimestres presentó un libro, ¿sí?, que le había recomendado su papá sobre ética, y obviamente el libro pues no venía en el temario de ética, ¿sí?, pero el libro estaba relacionado con la ética. Si ustedes encuentran algún otro tema, algún libro, incluso algún caso dilemático, ¿sí?, después veremos qué es un caso dilemático, sobre o relacionado con esta asignatura, lo pueden hacer. ¿Ok? Muy importante con las tareas, ¿sí? Ya ha habido casos, desgraciadamente, casos en que se copian y son tan inteligentes que copian y pegan, ¿sí? Y estoy hablando de que copian y pegan la tarea de su compañera. ¿Ok? Si se les llega a cachar que están copiando alguna tarea, algún trabajo, ¿sí?, automáticamente en ese parcial van a tener
cero en el rubro de tareas. ¿Ok? Con lo cual, obviamente, solamente obtendrían como máximo, si es que sacan 10 en el examen y en 20 de asistencias, pues tendrían 60 puntos en ese parcial. Ya si se repite, ¿sí?, en un segundo o hasta en el tercer parcial, pues con la pena, pero se les va a reprobar. ¿Ok? Por eso es muy importante, ¿sí?, que tomen en cuenta eso, y que si se van a basar en algo, en lo que sea, ¿sí?, cualquier fuente, la citen, ¿sí?, porque a veces solamente copian y pegan, y ahorita ya es muy fácil detectar de dónde viene ese párrafo, o parafraseando a, o me basé en tal libro, o consulté tal, ¿sí? Inmediatamente se ve cuando alguien leyó y con base en esa lectura reportó algo, ¿sí? Ahí es muy diferente. ¿Por qué? Porque se nota en el lenguaje. Cada uno tiene diferente lenguaje, utiliza de manera diferente, ¿sí?, ciertas preposiciones, ciertas palabras, cierta estructura, ¿ok? Entonces no se anden copiando, por favor. Las tareas no son nada complicadas, ¿sí?, como para que digan, ay, es que la tuvimos que hacer entre 5 porque está muy difícil. Ok, entonces por favor no vayan a hacer eso, porque ya hay antecedentes en AEMCA y ya se han levantado reportes, entonces, y se presentan las pruebas aparte. Ok. En relación a esto que es la manera de calificación, ¿hay alguna duda, algún comentario, algo que no les haya quedado claro? No, todo bien, profe. Bien, perfecto. No, profe. Sí, todo bien. Ok, bueno, entonces pasemos a la presentación de la asignatura. La asignatura se llama Ética. ¿Qué es la ética? ¿Existen diferentes éticas o solamente hay una? ¿De qué se trata? ¿Para qué nos sirve? ¿Quién la inventó? ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿No? ¿Esta se relaciona con la moral o no se relaciona? ¿O qué tienen que ver? ¿Ok? Primeramente, es una disciplina filosófica. ¿Por qué? Pues porque simplemente por el origen, todas las disciplinas que conocemos, ¿sí?, tienen un origen filosófico. ¿Por qué? Pues porque se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias. ¿Por qué se dice eso? En resumen, porque el ser humano tiene una capacidad, una naturaleza curiosa. Siempre quiere saber más. Siempre quiere saber el porqué de las cosas, por qué están hechas, de dónde vienen, a dónde van, de qué son, por qué son. ¿Sí? Se encontrará más elementos de los que ya se han encontrado en la materia, en la antimateria. ¿Es posible o no es posible? Vamos a situarnos en una época, o imagínense ustedes que de pronto amanecen en su casa y no tienen la manera, ¿sí?, de manejar la electricidad como la tenemos ahorita. ¿Ok? Entonces no tenemos ningún instrumento, ¿sí?, en que su fuente de alimentación sea la electricidad. Entonces no tienen celulares, no tienen focos, no tienen licuadoras, no tienen lavadoras, no tienen tabletas, no tienen computadoras. Ya dije focos, creo, lámparas, todo aquello que funcione con electricidad no funciona. Obviamente tampoco hay celdas solares. Obviamente tampoco existiría la imprenta como tal, como la conocemos ahorita. Obviamente los libros tampoco. Y de pronto sus sentidos se empiezan a agudizar más. Todos aquellos sonidos, ruidos de la naturaleza de alrededor
los escuchan con más fidelidad. Esta cuestión de que sea más audible todos los sonidos no solamente representa una ventaja, ¿sí?, el poder percibir mejor, sino también un peligro, porque de pronto habrá ruidos que no sabemos de dónde vienen, qué son, qué está sonando, qué es eso, qué es ese murmullo, qué es ese pequeño sonido, eso que se raspa por allá, ¿sí? Y entonces de pronto este ser humano empieza a ver elementos naturales, sucesos. Vamos a poner uno muy sencillo, el trueno. No sabe de dónde viene, o a dónde va, de dónde nace, quién lo produce. Lo que sí sabe es que él mismo no lo puede producir. No tiene esa capacidad. Entonces, ¿qué empieza a hacer? A imaginarse cosas. ¿Por qué? Porque necesita saber de dónde viene eso. ¿Quién lo produce? Repito. ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿De qué está hecho? Y de pronto a lo mejor llega a la conclusión, de su imaginación le dicen que es alguien como él, pero mucho más poderoso. ¿Y por qué alguien como él? Bueno, puede ser alguien como él con una mezcla de el entorno. Y de pronto empieza a crear seres, ¿no?, míticos para darle explicación a esas cosas. Entonces comienza, ¿sí?, a darle explicación a esto que él necesita explicarse a sí mismo. Y de pronto estos seres tienen una conducta muy parecida a la de él. Y entonces empieza esta cuestión de normatividad y de comportamiento. De cuando yo me enojo como ser humano, ¿cómo me pongo? Cuando me pongo violento, salvaje, ¿sí? Entonces esa persona, ese ser mitológico, o ese dios o dioses, al ver el trueno también tienen esa capacidad de ira. Y entonces este ser humano empieza a ver su comportamiento reflejado en el entorno. Y empieza a darse cuenta que, ¿sí?, él se puede autogobernar. Entonces, las cosas de allá afuera tal vez se puedan autogobernar. Y dentro de esta autogobernación, ¿sí?, existen cosas que se deben hacer y cosas que no se deben hacer. Primeramente, ¿por qué? Por el bien de ese ser humano. Se da cuenta que los elementos naturales, así como le sirven, pues así también lo pueden dañar, incluso hasta matar. Se da cuenta que hay cosas que a lo mejor sí puede hacer, pero que no debería hacer, o no debe hacer, primeramente por su bien físico. Y después, ¿sí?, cuando se forman estas microsociedades, se empieza a dar cuenta del comportamiento de los demás, ¿sí?, y de este comportamiento entre individuos. Y de ahí es de donde nacen estas preguntas. ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Para qué debemos comportarnos de cierta manera? ¿Con qué fin? ¿Sí? Y empieza a haber esta diferenciación, primeramente entre cuestiones naturales, como el día y la noche. Y entonces se da cuenta que en la noche corre peligro. Entonces para él, primeramente, esta oscuridad y esta noche es mala. ¿Por qué? Porque él corre peligro. Y eso es algo que nunca se nos va a quitar, el antropocentrismo. Nunca. Hasta ahorita lo tenemos. Ahorita con el clima y cómo han estado las cosas, ¿cómo decimos? Ay, es que nos tembló. No, no nos tembló. Tembló nada más.
¿sí? Que nosotros estábamos ahí en esa zona, bueno, esa es otra cosa. Pero no nos tembló, ¿sí? Nos llovió, no nos llovió, llovió. ¿Que eso afecte nuestras actividades? Bueno, sí. ¿Que ha habido inundamientos, que ha habido desgracias, que ha habido muertes? Sí. Claro. ¿Pero por qué? Pues porque nosotros estamos ahí. Pero en realidad no llovió para que nos fuera mal o bien. Simplemente llovió. Entonces este ser humano empieza a hacer, este antropos empieza a hacer esta diferencia entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? ¿Qué es bueno y qué es malo y para qué? ¿O para quién o para quiénes? Y dentro de estas posturas de lo que es bueno o qué es malo, para qué, para quiénes o para qué fin, ¿sí? Nos vamos a encontrar en esta asignatura diversas posturas. Como la de, bueno, pues yo como soy el ser humano, como soy más avanzado, más inteligente, etcétera, etcétera, determino que yo soy el que ordena todo, ¿sí? Y determino que todo lo que está alrededor, todo mi entorno, es mi capital o mi recurso, ¿sí? Y entonces ahí viene una perspectiva diferente. Y vienen cuestiones incluso como sobreexplotación. O más bien otras posturas como no, yo soy parte de. Al ser parte de, si yo ataco a ese entorno, me estoy atacando a mí mismo. Tarde o temprano, si ataco o me acabo a ese entorno, estoy acabando con mi vida, estoy acabando con eso que me alimenta, que me hace ser. Entonces me pongo en la postura de yo soy un elemento dentro de este gran organismo, ¿sí? Y no debo sobreexplotar las cosas o aprovecharme de las cosas o aprovecharme de las personas, ¿sí? Y entonces aquí viene esta cuestión de bien y mal, de esta reflexión de cuál es mi postura o cuál es la postura o qué determino yo que está bien o que está mal, y con base en qué determino que está bien y está mal. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ponernos en otra situación imaginaria ya más reciente, pero cuando nacemos, ¿sí? La mayoría de la gente, las personas, estamos rodeados de familiares, por lo menos padre y madre, o dos padres o dos madres, ¿no? Dependiendo. Regularmente hay más personas. Estas personas nos enseñan, son las primeras que nos enseñan qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que no se debe hacer, qué es lo que no se debe tocar, ¿sí? Qué es lo que no se debe agarrar, tanto por cuestiones de seguridad, como decía yo, físicas, de supervivencia, como por cuestiones normativas, ¿sí? Si el niña agarra un vaso de agua de plástico y no lo puede agarrar bien, aunque el agua no esté muy fría o muy caliente, ¿sí? Le ayudan o le dicen no lo agarres por su seguridad. En realidad no le va a pasar gran cosa, ¿no? A menos, repito, que el agua esté muy caliente o muy fría, o que el vaso o taza sean de algún material cortante, mientras no le va a pasar mayor accidente. ¿Sí? Pero se ve por la seguridad de él. ¿Qué pasa si llevan a ese niño, a esa niña que apenas empieza a caminar, a casa ajena? No lo dejan tocar muchas cosas como en nuestra casa. Tal vez en nuestra casa sí nos dejen tocar los muebles, andar gateando, caminar, a lo mejor hasta ensuciar cosas, etc. En casa ajena, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya se nos inculca algo que se llama respeto.
habrá otras personas que no. Ya desde ahí se nos empieza a delimitar el qué sí puedo hacer y el qué no puedo hacer. El qué sí debo hacer y el qué no debo hacer. ¿Sí? Lo que está bien y lo que está mal. Esta es la reflexión que hace la ética sobre estos principios. ¿Sí? Y este niño va creciendo, va a la primaria, ¿sí? Convive ya con otras personas, con otros niños, niñas, con el profesor, con autoridades. Ya su única autoridad no solamente es el papá, la mamá, el abuelo, la abuela, los tíos, etc. ¿Sí? Y empieza a conocer nuevas reglas, nuevas conductas de comportamiento. Y después pasa a la secundaria, donde conoce otro tipo de reglas más restrictivas en la mayoría de los casos, ¿sí? Pero también viene un cambio físico, biológico, de personalidad, donde hay un choque, donde ya no se aceptan tan fácil las reglas y las conductas, y donde se empiezan a conocer otras perspectivas y otras ideologías. Y si pasan a nivel medio superior, ¿sí? Y conocen otro tipo de perspectivas y de ideologías, aún más se enriquece este ser humano sobre las reglas, sobre las conductas, la normatividad. Todo esto, ¿sí? Hace que ese ser humano, ese individuo, se forme un criterio sobre ciertos principios generales de lo que es bueno y de lo que es malo. Esta es la primera diferencia que hay entre la ética y la moral. La ética comúnmente y de manera, vamos a llamarlo, estricta, se basa en principios éticos. Y esos principios, a pesar de que atienden a una cuestión más general que la moral, son individuales. ¿Sí? Por lo cual quiere decir que mientras un ser humano sea sapiens, ¿sí? Tendrá ética, tendrá principios éticos. Todos los seres humanos con conciencia, ¿sí? Que no son, incluso podemos llamar que hasta los esclavos, hasta las personas que viven en dictaduras, ¿sí? Que solamente conocen una ideología, un régimen, tienen ética. Diferente a la de nosotros, sí, pero tienen ética. Todos. Asesinos, narcos, violadores, asaltantes, religiosos, no religiosos, ateos, no ateos, todos tenemos ética. Todos tenemos ciertos principios. Repito, a menos que, ¿sí? Por algún tipo de discapacidad o de capacidad diferente mental que tengamos, no podamos diferenciar entre el bien y el mal, ¿sí? Y todo sea parejo, pero estas ya son cuestiones extraordinarias. O que es una persona sin conciencia, obviamente, que esté inconsciente, mientras sí hay una diferencia. Entonces, obviamente, estos principios son míos, son individuales, ¿sí? ¿Hay una diferencia entre lo bueno y lo malo? Sí. Pero están aquí, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando yo ya me comporto en sociedad? Cuando yo ya voy a poner estos principios, este basamento ideológico, ¿sí? Me sirve para comportarme en sociedad. Entonces ya se habla de valores morales, porque ya son sociales. Entonces la ética le sirve de combustible o de principio, de sostén a la moral. Aunque, en principio, ¿sí?
ética y moral, en su cuestión etimológica, casi son lo mismo, solo que uno viene del griego, ethos, y el otro viene de mor moris, latín. Pero si lo buscan, ¿sí?, en una de sus acepciones va a venir costumbre. ¿Por qué costumbre? Vamos a imaginarnos que vivimos en una casa, ¿sí?, la cual tiene sus paredes, sus pilares, sus cimientos, ¿no?, para sostener, ¿sí?, lo de arriba. Adentro de la casa nosotros nos comportamos de una manera y adquirimos, ¿sí?, costumbres, como yo les decía, basadas en qué es bueno o qué es malo, o qué es apropiado o qué es inapropiado, ¿sí?, qué está bien y qué está mal. Muchas de las cosas que hacemos diariamente ya son costumbre, ¿sí? Ya no hacemos un juicio de valor al despertarnos, pero sí está basado en algo. ¿Por qué hay unas personas que lo primero que hacen al despertar es revisar su celular? ¿Por qué es más valioso que eso que ir al baño? O que abrir los ojos bien, o que prepararse un café, o que bañarse. Por algo, pero ya lo hacen costumbre. Y luego estas costumbres que tenemos en casa, que adquirimos, ¿sí?, conviven con otras costumbres. Pero para cuestiones de, estrictamente hablando y de diferencia, ¿sí?, a pesar de que las acepciones sean casi las mismas, se hace esta diferencia. La ética está basada en principios, ¿sí?, es individual, y la moral está basada en valores y es social. ¿Ok? Después veremos que ya hay una nueva perspectiva donde, vamos a decirlo así, están amalgamadas. ¿Ok? Pero esto es para que lo sepan, ¿no? Y que no está mal, vamos a decirlo así, ocupar coloquialmente valores éticos, estas palabras, valores éticos o principios morales, ¿no?, que serían, que ya cuando lo sabemos no nos hace confusión, sabemos de qué se trata, ¿sí?, y sabemos que estrictamente los principios son éticos y los valores son morales. ¿Ok? Hasta aquí, antes de que se acabe esta sesión, ¿alguna pregunta, duda de lo que he dicho? ¿Algún comentario? No, profe, todo va bien. No, profe. ¿Todo bien o todo inentendible? Todo bien. Ok. Sí, todo bien. Bueno, ahorita vamos a seguir con el cierre de esta clase. 5 minutitos de descanso y regresamos a las 9:40, que es cuando comienza la otra sesión, ¿sale? Sí, profe. Órale, vamos por aquí. Gracias, profe. Ok, bueno, entonces para ir cerrando en este primer tema y en esta cuestión de la ética como disciplina filosófica. ¿Por qué es filosófica? Primeramente porque, bueno, pues todas las disciplinas vienen de ahí, de esta primer ciencia, vamos a decirlo así,
que nace de esta naturaleza humana curiosa, ¿no? Por siempre querer saber más, ¿no? De dónde vienen las cosas, de qué están hechas, de siempre explorar otros nuevos caminos, otras nuevas rutas de conocimiento. Y en esta cuestión de ruta de conocimiento y de saber más, o de amor a la sabiduría, como se le llama a la filosofía, obviamente pues vienen estas cuestiones de estudios del deber ser, ¿sí? Estudios de apreciación de la belleza como la estética, el mismo estudio del conocimiento, la epistemología, de cómo conocemos, cuáles son las herramientas del conocimiento, si en verdad conocemos o es algo que nosotros suponemos que conocemos, ¿no? O que nosotros mismos le ponemos ese nombre de conocimiento a algo que nosotros mismos ordenamos y decimos cómo se llama, ¿no? Y todas estas disciplinas, ramas, ciencias vienen de esa primera llamada la madre de todas las ciencias, que es la filosofía, ¿no? Después, ¿por qué es filosófica? Pues porque atiende a una reflexión del ser, ¿sí? De qué somos y cómo deberíamos de comportarnos y para qué. Una cuestión ontológica, ¿sí? El ser. Y una cuestión del deber ser, deontológica, ¿sí? Más adelante lo vamos a ver con más detenimiento para que vean las diferencias, ¿sí? Y cuáles son, a qué campo pertenece cada una. ¿Ok? Vemos esta diferencia estricta, vamos a decirlo así, entre los principios morales individuales y entre los principios éticos individuales y los valores morales sociales, ¿ok? Pero que a final de cuentas la ética le da este basamento, ¿sí? Y este combustible para funcionar a la moral, ¿ok? Obviamente tenemos que ver la cuestión social, la vamos a tener que ver inevitablemente porque vivimos en sociedad. La cuestión profesional, evidentemente, diferentes posturas sobre la ética, ¿sí? Éticas, vamos a llamarlo así, pragmáticas, utilitaristas, ¿sí? Materialistas, marxistas, personalistas, principialistas, ¿sí? Para que vean cuál es la diferencia de estas posturas y en qué se basan, obviamente, ¿no? Y ya que de ustedes ya con eso, ¿sí? Que ustedes vayan formando una perspectiva nueva, ¿sí? O que por lo menos conozcan esos caminos de comportamiento, porque a veces ni siquiera sabemos bien cómo o por qué nos comportamos de cierta manera, y es bueno saberlo, de dónde viene la naturaleza de nuestro comportamiento, ¿no? Y ya nosotros veremos si lo cambiamos, lo componemos, lo enriquecemos o qué hacemos, ¿no? Ese es uno de los objetivos de esta asignatura y de la ética, el conocer por lo menos primero la naturaleza de nuestro comportamiento y de que siempre estamos valorando, siempre, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, estamos valorando, a veces de manera inconsciente, ya como costumbre, y a veces sí, hacemos ahí una pequeña valoración, qué es más importante, por qué, para qué, ¿sí? Habrá decisiones, vamos a decirlo así, cruciales o muy importantes en nuestra vida que requieran de más reflexión o estudio, y habrá otras que no, pero siempre estamos valorando. Y también vamos a ver eso que es jerarquización de los valores, ¿no? Y escala de valores, por qué existen estos valores y con base en qué los hacemos, a diferencia de, ¿sí? Los hechos
juicios de hecho y juicios de valor. ¿Ok? Entonces, bueno, no habiendo otra duda sobre calificaciones, sobre esta primera clase, la ética como disciplina filosófica, les voy a dejar un pequeño ejercicio, lo subo yo creo hoy o más tarde, no, hoy en la noche, hoy en la tarde noche. Les voy a dejar un video, uno o dos videos para que los vean, y sobre ese video van a hacer un pequeño cuadro sinóptico, ¿sí? Sobre estas cuestiones, ¿sí? De la filosofía, la ética y demás disciplinas primarias, vamos a decirlo así, nada más para que vean cuál es la diferencia, ¿no? Ya después vendrán más disciplinas, obviamente, pero esas no vienen ahí en los videos, obviamente, ¿no? Entonces, esas primeras es para que vayan viendo más o menos la diferencia de estas primeras disciplinas que se desprenden de la filosofía y cuál es su diferencia nada más, ¿ok? Importantes, ¿por qué? Pues porque obviamente tienen que ver con juicios de valor, ¿sí? ¿Qué es bueno o qué es malo? ¿Ok? Ya después veremos por qué la estética o la reflexión sobre lo bello o el arte tienen que ver con la ética. ¿Qué tienen que ver con la ética? ¿Qué tendrían que ver? ¿No? Y ya veremos un breve ejemplo sobre esto. Cómo como sociedad y como seres humanos de pronto cambiando un poco el contexto, podemos ser seres infames, horribles, que nos comportamos de la peor manera, ¿sí? O gente virtuosa, que está en la cúspide y en lo más alto de la sabiduría y reflexión humana. ¿Ok? Bueno, hasta aquí, dudas, comentarios, proposiciones, etcétera. ¿Hay alguien del grupo del 702 de Derecho o 401 de Psicología? ¿Nadie? No, profe. Ah, bueno, ok. No, profe. Ok, bueno. Entonces, pues no habiendo más que agregar y si no hay más preguntas, que tengan una buena semana. El 16 obviamente es feriado, es festivo, no va a haber clase, ¿sí? Algunos van a amanecer muy desvelados. Esta tarea que les voy a dejar es muy sencilla, les repito. Tiene como fecha máxima de entrega el sábado en la noche, ¿sí? Para que no tengan pretexto de que el 16 estaba yo demasiado desvelado y no la pude hacer. Van a tener el 17 y el 18 para poder hacerla. Repito, es muy breve, muy sencilla, ¿sí? No es un video de 40 minutos, ¿sí? Sí, profe. Y para entrega de tareas, con que me pongan su nombre, eso sí, muy importante. Pongan el nombre, por favor, ¿sí? Porque luego no sé ni de quién es, por si no la pueden subir a la plataforma, recordando que la plataforma ahorita sigue en mantenimiento y es un enlace temporal. Si no la pueden subir, ¿sí? De todos modos yo se las voy a enviar por correo electrónico. Por cualquier cosa que no la puedan subir a la plataforma, me la envían por el correo electrónico y yo se las califico ahí para que no haya problema. Ya cuando vamos a decirlo así, que se estabilice la plataforma, bueno, ya todo será ahí, ¿sí? Para que ahí estén Sí, profe. las evidencias. ¿Sale? Sí, profe. Órale. Profe. Pues entonces, sí, dime. No es preguntando, ¿verdad? Bueno, pues no habiendo más que agregar, que tengan una buena semana, pórtense mal, cuídense bien, siempre con respeto y responsabilidad, borren todas las evidencias y si no le provocan daño a nadie se la van a pasar muy bien. Entonces, bueno, pues ahí nos estamos viendo. Sí, profe. Muchas Muchas gracias, gracias, profe. profe. Bye. Hasta luego, que Hasta luego. Bonita día, hasta luego. Hasta luego, profe.